Buenas tardes, queridos estudiantes. En la clase de hoy voy a empezar con la explicación del bien común. Es decir, ya cerramos la unidad introductoria acerca de la filosofía política y empezamos la unidad de los valores. Vamos a estudiar valores jurídicos. ¿Sí? Vamos a estudiar 4: bien común, libertad, justicia e igualdad. Podríamos, entonces, estamos hablando de valores, ¿sí? Pero no valores éticos, sino jurídicos, es decir, que están en la Constitución o están en el derecho, por más que no sea escrito, sino en el derecho natural de cada sociedad. Podríamos añadir otros valores más, como por ejemplo fraternidad y solidaridad. Hay muchos. El principal, el número 1, es el bien común. Entonces, voy a, en primer lugar, hacer un análisis de lo que significa este valor, que tiene dos componentes. Por una parte es un bien y por otra parte es común. ¿Sí? Entonces, quisiera empezar por una definición, dando los rasgos necesarios, esenciales de este valor, y luego iré añadiendo otras notas complementarias, las funciones que cumple. ¿Ok? Bien. Recuerden, en una clase anterior les estaba explicando un gráfico, un cuadro que tienen ustedes en el anillado. Permítame. Está en la tercera hoja, es este. Aquí está el bien común en el centro arriba. ¿Sí? Y de ahí hay una flecha a otros valores. ¿Sí? Bien. Ahora, sabemos que esta noción del bien es difícil de dilucidar, es debatible, discutible, en alto grado, no solo en la ética, estamos hablando de un valor que está en el derecho. ¿Sí? A ver. ¿Y qué es el derecho? Simplemente un sistema de normas, nada más. ¿Sí? Bueno, que tiene vigencia en una sociedad. ¿Sí? Sistema de normas. Y si es que es sistema, ahí hay un ordenamiento. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a empezar aclarando qué es el bien. ¿Sí? Ahora, siempre que damos una definición, recuerden que no estamos en ciencias naturales o peor en ciencias exactas, como pueden ser las matemáticas, también conocidas como ciencias formales. Si es que yo quisiera definir qué es un triángulo, qué es un kilómetro, entonces hay una sola definición y nadie discute eso. ¿Sí? Si es que yo digo, ¿qué es un kilómetro? ¿Sí? Kilo en griego significa 1000. Pues, kilómetro significa 1000 metros. Así de sencillo. ¿Sí? Es 1000 metros. ¿Sí? Kilo significa 1000. Y
La m es aquello de lo que estoy hablando. Tengo 1000 unidades, 1000 metros. Ahora, si es que esto es por definición, ¿sí? Hay aquí una identidad. Es cuestión simplemente de saber utilizar las palabras, nada más. Si es que alguien se atreve a decir que kilómetro no es 1000 metros, tiene un uso de la palabra desviado y no le van a comprender. ¿Sí? Es igual que si dijéramos, si es que alguien dice 1 más 1 es igual a 0, no sabe lo que está hablando. Esas afirmaciones fuertes con respecto a definiciones en las ciencias exactas no podemos trasladar o hacer lo mismo en filosofía. ¿Sí? Último ejemplo, ¿qué es un triángulo? ¿Sí? Figura plana de 3 lados. La suma total de los ángulos es 180 grados. Ese es un triángulo. Si es que alguien dice, el triángulo no tiene una de esas 2 características que acabo de enunciar, está equivocado. Así de sencillo. ¿Sí? Eso sucede en geometría. No va a pasar lo mismo en ninguna definición filosófica. ¿Sí? Hay un diccionario de filosofía que es excelente, de Ferrater Mora. ¿Sí? José Ferrater Mora. Nosotros, si no estoy mal, tenemos, bueno, varias ediciones. La 5ª edición está en 2 volúmenes, la 6ª en 4 volúmenes. Tenemos un ejemplar en la biblioteca. Cada volumen de unas 800 páginas. Si nosotros abriéramos este diccionario en la palabra bien, me imagino que se la va a definir no en una página ni en 2. Posiblemente haya 4 o 5 páginas de cómo los filósofos a lo largo de 2500 años han entendido este concepto. Empezando desde la antigüedad, siglo V antes de Cristo, hasta la edad contemporánea. Varias concepciones, no 2 ni 3, sino de 10 para arriba. De modo que si me voy a atrever a definir definir bien, tomen esta definición con la precaución debida, de que es una definición entre tantas, que me parece bastante aceptable. ¿Sí? Chicos, disculpen, estoy en clase, tengan la bondad. ¿Sí? ¿Ok? En filosofía, incluso las definiciones son discutibles. Creo yo que ninguna afirmación filosófica está más allá de toda duda. ¿Sí? Bien, ahora, la definición que yo les voy a dar está tomada de Lorenzo Peña. ¿Sí? De él tenemos un par de textos que están al final del anillado, ¿sí? Como síntesis y una antología de citas. Lorenzo Peña fue mi profesor. Él es ya jubilado. El próximo año cumple 80 años. Yo le conocí en Quito, en mi 2º año de licenciatura, y por lo tanto son casi 40 años que yo he presenciado su evolución intelectual, académica. ¿Ok?
Para él, el bien común es el principal del ordenamiento jurídico. Tiene 2 doctorados, uno en filosofía, otro en derecho. ¿Sí? Se graduó de doctor en derecho en el 2015. En su defensa de la tesis, ante 5 profesores del tribunal, uno de ellos, creo que era Francisco Laporta, si no estoy mal, le criticó de que no está claro la concepción que tiene Lorenzo de bien común. Él respondió que no corresponde a la filosofía del derecho dilucidar este valor, sino a la filosofía política. ¿Sí? Y por supuesto la tesis de él no era de filosofía política, sino de derecho. Pero desde el 2015 hasta tal vez el año anterior, ha estado desarrollando cuáles son las notas que están contenidas en este concepto. Y es lo que ustedes tienen en esas 4 páginas de resumen. Y a propósito, los textos sobre filosofía política y el bien común son de mi autoría. Ustedes ven que hay un saludo, una despedida. Son los guiones de videos para un curso virtual, que todavía no está acabado. Estamos en proceso. Bien. Entonces, las fuentes son varias. No es el único autor que ha hablado del bien común. Los antecesores se remontan a la antigüedad. En lugar de bien común también se utiliza la expresión bien público, que no es lo mismo. ¿Sí? Bien común es el bien de una comunidad. En cambio, el bien público es el bien del pueblo. ¿Sí? A ver. Entonces, populus en latín es pueblo. Pupulicus en un latín arcaico, eso era el adjetivo del pueblo. ¿Sí? De ahí viene público. Bueno, entonces empecemos aclarando qué es el bien. ¿Sí? A ver, primera cosa, estamos hablando les voy a hablar de el bien común en el ser humano. ¿Ok? A ver. Esa es una primera restricción o limitación. Bien común en el ser humano. Eso quiere decir que cada especie animal o cada tipo de miembro de una comunidad tiene su propio bien. El bien de las hormigas no es el mismo que el bien de los elefantes, ni tampoco que el bien de los ángeles o de los demonios, si es que existen. Entonces vamos a ver el bien para el hombre. ¿Ok? Ahora, lo que voy a decir no pretendo que sea aceptable para todos. Eso ya debe quedar clarísimo desde el comienzo. ¿Sí? El bien, según Lorenzo, está entendido como más y mejor vida. ¿Sí? Aquí hay 2 cosas. ¿Sí? Estamos hablando de, bueno,
cantidad y calidad. Si hablo de más vida, estamos pensando sobre todo en el tiempo. Vivir más años. Eso es longevidad. Si nosotros comparáramos el promedio de vida del ser humano en los últimos 200 años, entonces veríamos que hay un paso desde un promedio de 35 años a uno de 75 años. Vivimos más cada vez. ¿Sí? Hay gente que sobrepasa los 100 y está lúcida y trabaja. Con los 5 sentidos, con la memoria bien. Y además labrando la tierra, caminando. ¿Ok? A ver, entonces, una cosa es la cantidad. Alguien puede llegar a los 90 años, pero está baldado. Está acostado en la cama. No puede levantarse. Hay cantidad, pero no hay calidad. ¿Sí? Entonces, el bien para el ser humano está compuesto de 2 aspectos, 2 dimensiones. Necesitamos también calidad de vida. Perdón, aquí es calidad. ¿Sí? O estándar de vida, si quieren ustedes. ¿Sí? A ver. Y noten que hay aquí un más. No les estoy hablando solamente de buena vida. ¿Sí? Este es un comparativo. Interesa elevar la cantidad y la calidad de vida. ¿Sí? Pensemos, es lo que se suele hacer en los planes de desarrollo de un país. Por ejemplo, disminuir el número de analfabetos, aumentar el número de niños vacunados, de jóvenes que terminan el colegio, el bachillerato. Eso es mejorar la calidad de vida. Disminuir el desempleo, mejorar las condiciones de la vivienda, que toda casa en una ciudad tenga agua potable, no solamente el 95%. ¿Sí? Bien, entonces, dentro de la definición del bien está una idea de progreso, de prosperidad. ¿Sí? Y ir de bien en mejor. ¿Sí? A eso se refiere este más. No solamente conservar un nivel, un punto en la escala, sino aumentar, subir, incrementar, tanto en calidad cuanto en cantidad. Si una persona muere a los 70 años, se puede deber a muchísimos factores. En parte el estilo de vida que tiene. ¿Sí? ¿Cómo es su alimentación? ¿Hace deporte? ¿Cómo está mentalmente? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, hay aquí un aumento. ¿Sí? Un ganar años, ganar calidad. Obviamente llegará un momento en el que uno está próximo a morir y entonces la vida se degenera.
entramos en agonía y fin, acabó el ciclo. ¿Ok? Bueno. Ahora pasemos a ver qué es común. ¿Sí? Pongamos acá. Común significa poseído por todos. A ver, no sé si poseído tiene tilde o no. ¿Me ayudan? ¿Alguien sabe si se pone tilde o no? ¿Sí o no? ¿Quién está seguro? ¿No se pone? Bueno, poseído por todos y a ver, cuando digo por todos, estoy queriendo decir colectivamente y disfrutado por cada uno. ¿Ya? Dos cosas. ¿Sí? ¿Sí lleva? Gracias. Bien. Por cada uno. Por cada uno. ¿Sí? A ver. Miren. Recordemos. Estamos hablando de los valores que tienen vigencia en una sociedad. ¿Sí? Mi intención es acercar el bien común, las características que quiero dar del bien común son propiamente del bien público. ¿Sí? Bien común puede haber, por ejemplo, en una pareja, en una familia, en un club, en un equipo. Un equipo de fútbol, por ejemplo, 20 jugadores, 20 integrantes. Una asociación. Puede ser los condueños de un edificio. Eso forman una comunidad. Una familia, papá, mamá, hijos. ¿Ya? Todos esos son ejemplos de comunidades. Y ahí hay un bien común. Pero lo que me interesa a mí no es tanto ese bien común que puede darse, por ejemplo, entre dos personas, sino el bien del pueblo, de una sociedad. ¿Qué es una sociedad? Una sociedad en sentido estricto es un país. Lo característico de una sociedad es la soberanía. Es decir, tiene esa capacidad de imponer leyes, de garantizar derechos, y eso lo hace de una manera independiente, sin pedir autorización a una organización superior. No forma una sociedad es soberana. ¿Sí? Ahora, en un sentido más amplio, podemos decir que una ciudad también es una sociedad. Por ejemplo, Cuenca, o una comunidad en la montaña, ¿sí? 200 personas, 1000 personas. Ahí hay una junta parroquial, hay un teniente político, hay una autoridad. Puede poner reglamentos, hacer resoluciones que tienen vigencia en esa comunidad. Ahí también hay un bien común de esa comunidad. Pero pensemos más bien en términos de un país. ¿Sí? Cuenca se rige por leyes a nivel nacional. Entonces, pensemos más bien en ese bien de la nación. ¿Sí? Bien, entonces aquí nuestro país tiene ¿cuántos? 16, 17 millones de habitantes. ¿Cuántos son? ¿Cuántos somos?
digamos que sean 17, ¿ya? Entonces, ese bien común es de los 17 millones. Piensen, por ejemplo, en el petróleo. El petróleo no es solamente de algunos, ¿sí? Es poseído por la nación ecuatoriana, ¿ya? Y entonces estamos hablando de que la sociedad como un todo es la propietaria de ese bien. Es un bien colectivo. Y por otra parte, ¿quién recibe los beneficios? ¿Sí? Quien goza de ese bien común es todo individuo, cada uno de los individuos. ¿Ya? Común es lo contrario de que unos sí y otros no. Eso no es común. ¿Ya? Ok. Ahora, entonces, juntemos ambos componentes y ahí obtenemos el bien común. ¿Sí? Pensemos en ejemplos de bien común. Puede ser el territorio. Si nosotros ocupamos un espacio en América Latina, ese territorio está delimitado, ¿sí? Tenemos fronteras con los países vecinos. Ese territorio pertenece a los ecuatorianos. Nosotros, como país, somos los dueños de ese territorio. ¿Sí? Hablando de una ciudad, ¿qué es lo común? Las calles, los parques, mercados. ¿Sí? El país tiene una costa litoral. La playa es común, a menos que tal vez alguien se apropie de eso y ponga unos cerramientos. ¿Sí? Bueno, ahora verán, una cosa es la posesión, otra cosa es propiedad. ¿Sí? Cuando pensemos en una casa rentera, ¿sí? Hay inquilinos, el dueño es propietario de la casa, pero los inquilinos son los que poseen el piso o los cuartos o la casa. Y no es lo mismo posesión que propiedad. ¿Sí? Podríamos poner aquí propiedad, no hay problema. ¿Sí? Bueno, ahora, cuando hablamos de bien común, entonces podemos decir que el bien común tiene 4 elementos. A ver, antes de hacer el análisis, digamos que el bien común es un valor. Un valor, uno solo. Un solo valor, pero que incluye otros valores como partes suyas. Principalmente la libertad, la igualdad, la justicia y otros más. En realidad, Lorenzo dice que del bien común se derivan todos los valores. ¿Sí? El bien común sirve de base o de fundamento para extraer cualquier otro valor. Valores sociales. ¿Sí? Bien. Entonces, estamos hablando, cuando digo un solo valor, ¿sí? Eso es lo que se llama un monismo.
monismo fundamental. A la base hay un solo valor. Pero en cambio, como aspectos suyos, hay ahí una diversidad de otros valores. Eso es pluralismo axiológico. ¿Sí? Pluralismo derivado. A la base un solo valor, ¿sí? Pero de ahí podemos extraer muchos otros. Entonces, a la vez, monismo y pluralismo. Ahora, bueno, en la siguiente clase indicaré cuáles son los componentes del bien común y solamente les resumo. ¿Sí? Prosperidad, armonía, unidad y participación. Eso veremos la próxima clase. Gracias.